Evangelio de hoy sábado, 31 de agosto del 2024. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo del 26 al 31. Fijaos en vuestra asamblea, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 32. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo, con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo del 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad, luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste y mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor, y como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, y pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste y mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor, y como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, y pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: eres un empleado negligente y holgazán, ¿con qué sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10. Porque el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, San Pablo, en su carta a los Corintios, nos presenta una idea que puede resultar sorprendente. Nos dice que Dios ha escogido lo que el mundo considera necio, débil y despreciable. ¿No es fascinante cómo Dios trabaja de maneras
que desafían nuestras expectativas. Miremos a nuestro alrededor, a nuestra propia comunidad. ¿Cuántos de nosotros nos consideraríamos sabios, poderosos o nobles según los estándares del mundo? Sin embargo, Dios nos ha elegido. Esto nos recuerda que el valor que Dios ve en nosotros no depende de nuestros logros o estatus social. Pablo nos está diciendo que Dios usa lo que el mundo considera insignificante para hacer cosas extraordinarias. ¿No es esto un motivo de esperanza y alegría para todos nosotros? Significa que Dios puede usar nuestras debilidades, nuestras limitaciones, incluso nuestros fracasos, para manifestar su gloria. El apóstol concluye recordándonos que es en Cristo donde encontramos nuestra verdadera sabiduría, justicia, santificación y redención. Nuestra gloria no está en nosotros mismos, sino en el Señor. ¿Cómo podemos vivir esta realidad en nuestro día a día? Pasando al Evangelio, Jesús nos narra la parábola de los talentos. Esta historia nos habla de la responsabilidad que tenemos con los dones que Dios nos ha dado. Cada uno de los siervos recibió talentos según su capacidad. ¿No es esto un reflejo de cómo Dios nos conoce y confía en nosotros? Reflexionemos. ¿Qué talentos nos ha confiado Dios? Pueden ser habilidades, recursos, tiempo, relaciones. La pregunta clave es, ¿qué estamos haciendo con estos dones? Los dos primeros siervos multiplicaron sus talentos. No se conformaron con mantener lo que tenían, sino que se arriesgaron e invirtieron. ¿Estamos nosotros dispuestos a salir de nuestra zona de confort para hacer fructificar los dones de Dios? El tercer siervo, por miedo, enterró su talento. ¿Cuántas veces el miedo nos paraliza y nos impide usar nuestros dones? El Señor espera que seamos valientes y confiados, no que nos escondamos por temor al fracaso. La parábola termina con una advertencia seria. Al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Esto nos recuerda que los dones de Dios crecen cuando los usamos, pero se atrofian cuando los ignoramos. Tanto la carta de Pablo como el Evangelio nos desafían a reconocer el valor que Dios ve en nosotros y a usar valientemente los dones que nos ha dado, no para nuestra gloria, sino para su reino. Hermanos, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por elegirnos y confiarnos tus dones, a pesar de nuestras debilidades y limitaciones. Ayúdanos a reconocer los talentos que nos has dado y a usarlos con valentía para tu gloria. Señor Jesús, líbranos del miedo que nos paraliza y nos impide crecer. Que podamos, como los siervos fieles, multiplicar los dones que nos has confiado. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y corazones para que podamos discernir cómo usar mejor nuestros talentos al servicio de los demás. Danos la humildad para reconocer que todo lo que tenemos viene de ti y la generosidad para compartirlo. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu amor y tu gracia, y que al final de nuestros días podamos escuchar tus palabras. Bien, siervo bueno y fiel. Amén. Para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a más personas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir este video. Gracias por estar con nosotros en estas lecturas y meditaciones diarias del Evangelio. Que el Señor los bendiga y los acompañe en todo momento. Nos vemos mañana con una nueva reflexión. Que tengan un día lleno de bendiciones y paz.